Excelente. Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver hoy, el día de hoy, vamos a continuar con las pruebas de comparaciones entre grupos. A grandes rasgos, la clase pasada nosotros vimos, vimos un breve repaso a la inferencia causal. No voy a ahondar en esto porque esto pues ya lo vimos el semestre pasado y lo vimos la clase pasada también. Vimos algunos elementos de donde nacen estos tipos de análisis. Pero lo que sí vamos a repasar brevemente son los supuestos paramétricos, muy brevemente porque ya los vimos. Recuerden que un supuesto paramétrico muy importante es la normalidad, pero no va a ser el único que nos van a pedir las pruebas que vamos a ver el día de hoy. Nos van a pedir tres supuestos: el supuesto de independencia, el de normalidad y el de homoscedasticidad. Ahorita vamos a hablar acerca de ellos. El supuesto de independencia está haciendo referencia a que nosotros vamos a poder o que las puntuaciones de cada sujeto que forman parte de mi muestra son independientes las unas de los otros. En la mayoría de los casos aquí no va a haber ningún problema porque esto es un aspecto más metodológico y básicamente yo me tengo que asegurar de que las personas que forman parte de un grupo pues son independientes de las otras, es decir, son diferentes personas. ¿Cómo no serían independientes? Por ejemplo, que yo hago una misma medición sobre la misma persona, ¿sí? El pretest de la persona tiene una relación obviamente con el posttest de la persona. Va a haber una variación compartida si lo queremos ver así y por lo tanto no van a ser independientes. Este supuesto también a veces se llama ortogonalidad, ¿ok? El supuesto de ortogonalidad porque tiene que ver más que nada con la manera en la que gráficamente se interpreta desde un punto de vista multivariado la independencia, que es a través de la generación de ángulos rectos. Y eso es lo que quiere decir ortogonalidad, ¿no? Ángulos, la formación de ángulos rectos. Vimos también que es importante el supuesto de normalidad. El supuesto de normalidad lo que va a hacer es que buscamos que nuestra variable tenga una distribución normal. Ahora, ojo, nosotros desde la clase pasada vimos que las pruebas paramétricas incluyen una distribución conocida. No tiene que ser la normal, ¿sale? En ocasiones nosotros vamos a asumir, o la mayoría de las pruebas va a estar asumiendo una distribución normal. Pero eso no quiere decir que todas las pruebas paramétricas se asuman en la distribución normal. Hay algunas pruebas que asumen otra distribución. Por ejemplo, cuando hacemos análisis de supervivencia, podemos asumir otras distribuciones como la Weibull, como la exponencial negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es la única distribución que nosotros vamos a considerar para llamar una prueba paramétrica, aunque en la mayoría de los casos va a ser lo que va a pedir es la normalidad. ¿Cómo probamos que mi variable es normal? Lo vamos a observar a través de diversos métodos, ¿no? Dos métodos básicos, clásicos, es el análisis de los gráficos QQ, que es el análisis cuantil-cuantil, que se basa en observar si la gráfica que yo obtengo básicamente se parece a una línea diagonal, ¿sí? Que de hecho ya lo vimos cuando vimos análisis, visualización de datos, vimos un ejemplo de las gráficas QQ. Pero hay otros métodos que involucran la inferencia estadística, como las pruebas de normalidad, ¿sí? Pruebas de normalidad, en la mayoría de las ocasiones a mí me va a interesar la hipótesis nula, porque la hipótesis nula me dice que la variable se distribuye igual a una distribución normal, como el que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Por lo tanto, la hipótesis alternativa sería que la hipótesis, que la variable se distribuye diferente a una distribución normal. ¿Cuál distribución? No lo sé, pero no sería normal, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer con la prueba Kolmogorov-Smirnov o la prueba Shapiro-Wilks, y estas solamente son algunas de todas las pruebas que existen. Hay más pruebas como la Anderson-Darling, hay pruebas de bondad justo como G cuadradas, ¿ok? No son las únicas que existen. Pero bueno, lo que vamos a ver básicamente con esta prueba Kolmogorov-Smirnov o con la Shapiro-Wilks, como vemos acá, es básicamente identificar si el nivel de significancia que me están dando mis datos, ¿no? Estos que vemos aquí abajo, permítame, voy a sacar mi plumón, ¿ok? Estos que vemos acá, el nivel de significancia, recuerden que eso es lo importante para saber si yo elijo la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Recordemos que si el nivel de significancia o valor P es menor que el alfa que me estén dando, yo me voy a quedar con la hipótesis alternativa, ¿sí? Pero si el nivel de significancia es mayor que alfa, yo me voy a quedar con la hipótesis nula, ¿sí?
Alfa, en la mayoría de los casos, va a ser igual a 0.05, al menos que el planteamiento o que yo decida que va a ser diferente. ¿Sí? En la mayoría de los casos vamos a asumir que es 0.05. Entonces, en estos ejercicios en particular, en todos los casos, ¿sí? Es mayor a 0.05. Por lo tanto, en todos los casos podemos tomar en cuenta o concluir que en todos los casos la variable se distribuye normal en todos los grupos, a grandes rasgos. Es lo que estaríamos concluyendo porque nos quedamos con la hipótesis nula que me dice que la variable se distribuye normal. ¿Sí? Esto que vemos acá, esto significa matemáticamente se distribuye. Esto es normal. Y pues son los parámetros de la normal, como vimos previamente, ¿no? Los parámetros de la normal son la media y la desviación estándar. Vimos que hay otro supuesto que me van a pedir muchas de las pruebas, que es el supuesto de igualdad de varianzas. Aquí nada más quiero hacer énfasis en algo que no lo platicamos el día de la clase pasada, pero aprovecho para la clase de hoy para mencionarlo. La prueba de igualdad de varianza está asumiendo que tu varianza es igual, una varianza es igual a otra, y lo que se hace o de manera sencilla es dividir una varianza sobre la otra varianza, de tal manera que si son iguales, el cociente te debe de dar 1, ¿sí? Si alguna de estas fuese mayor o menor, el cociente te va a dar ya sea mayor a 1 o menor a 1, ¿sí? Pero va a ser diferente de 1, ¿ok? En la práctica, nosotros estamos probando la hipótesis nula de que las varianzas son iguales, ¿sí? Por eso al dividirlo te debería de dar 1. La hipótesis alternativa, por lo tanto, como se podrán imaginar, sería, la hipótesis alternativa es que la varianza del grupo 1 es diferente a la varianza del grupo 2, a grandes rasgos, ¿sí? De tal manera que cuando yo divido una con respecto a la otra, me va a dar un número diferente a 1. Vimos un ejemplo acá con la prueba de igualdad de varianzas del EBEM. No es la única prueba que te permite probar igualdad de varianzas, pero sí es una de las más conocidas y las más utilizadas, y la mayoría de los softwares estadísticos es la que utiliza. Y la interpretación lo vamos a hacer igual como lo que hicimos anteriormente. En este caso, en este ejemplo en particular, como fue mayor a 0.05, pues me quedo con hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que las variables o las varianzas son iguales. ¿Qué significa esto a grandes rasgos? ¿Ok? Acá voy a aprovechar para hacer un gráfico brevemente. Recordemos que la varianza lo que te está diciendo es cuánto se alejan mis datos del promedio, a grandes rasgos. Entonces, yo puedo tener un promedio X1, ¿sí? Y puedo tener un promedio X2, ¿sale? Si mis datos se alejan muchos, yo tendría una forma así. Si mis datos se alejaran poco del promedio, yo tendría una forma así, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué tan ancho está la distribución? También está dándome una idea de qué tanto es la varianza o la desviación estándar que tiene mi variable. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, esto me va a dar información también. No lo vemos porque es algo para bebecitos de licenciatura, pero bueno, la altura que toma, ¿cómo se llama? La curva normal, le llamamos kurtosis. ¿Sí? Kurtosis, esa es la famosa kurtosis. Dependiendo de qué tan alto quede, que va a depender obviamente también de la varianza, ¿sí? Va a llevar ciertos nombres, ¿no? Cuando queda la forma así, cuando queda la forma así, o cuando queda la forma así, ¿ok? Va a llevar diversos nombres. Cuando aparece un plato, pues se va a llamar platicúrtica. Cuando está muy arriba y parece una ala, se va a llamar leptocúrtica, porque viene del griego leptón, que significa ala. Y cuando queda entre estos dos, pues se llama, como en griego se dice entre, que es mesocúrtica. ¿Sí? Por eso era Mesopotamia, porque estaba entre dos ríos. ¿Ok? Entonces, platicúrtica, mesocúrtica, leptocúrtica. Entonces, fíjense muy bien. Quiere decir que, digamos que la varianza te está dando la forma que puede tener la curva normal. Por lo tanto, el que tú asumas que la varianza de un grupo 1 es igual a la varianza del grupo 2, lo que estarías diciendo es que quiero comparar dos cosas que tengan la misma forma. ¿Sale? O sea, estoy comparando esto. No quiero comparar esto. O sea, dos cosas que tengan formas distintas.
¿sí? Porque no sería justo para así decirlo. O sea, la prueba T y todas esas es lo que te diciendo. Bueno, si vas a comparar dos cosas, que sean dos cosas que sean igualitas, tanto en distribución como en forma, de tal manera que lo único que estás comparando es la distancia que hay entre los promedios. Eso es lo que te está pidiendo al pedir normalidad e igualdad de varianzas. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguien iba a preguntar algo? Creo que ella alzó la mano. ¿No? Bien, perfecto. No se ve tan complejo, ¿sí o no? Se ve relativamente sencillo. Perfecto, muy bien. La curtosis está interesante. No voy a andar mucho en eso, pero sí, o sea, es importante saber el fundamento matemático nada más para que pues no nos agarren de bajada por algún revisor de alguna revista, porque a lo mejor puede ser algo que nos pregunten. En la actualidad ya casi no lo hacen. En mi experiencia, los que lo hacen son como que los revisores ya de abuelitos, ¿no? Los que son así SNI 9000, porque son cosas que antiguamente se utilizaban para evaluar la normalidad, pero ahora con los métodos y el software estadístico que ya tenemos, podemos ignorar la kurtosis, ¿no? Porque antes habían ciertos parámetros que tenía que tener la kurtosis para saber si era una distribución normal, ¿sí? El otro concepto similar a la kurtosis, voy a aprovechar para borrar, es la asimetría, ¿ok? La asimetría te está diciendo, ok, acá sería una distribución simétrica. Bueno, mi dibujo está relativamente simétrico, ¿no? Pero imaginen que es simétrico. Asimetría se refiere a que esté sesgado, que esté hacia un lado, ¿no? Este estaría asimétrico, ¿no? Y aquí también estaría asimétrico, porque digamos que la punta, la parte superior, no está mero en el centro, sino que se va hacia uno de estos lados, ¿sí? Esto suele pasar cuando tenemos datos extremos. Acá es como el equivalente que tengamos un dato muy bajo extremo, y acá sería el equivalente que tengamos un dato muy alto extremo, ¿no? Porque está de este lado del promedio y acá está por debajo del promedio. Entonces, esto es lo que vamos a llamar asimetría, ¿ok? Asimetría, y eso va a suceder cuando tenemos datos atípicos, muy altos o muy bajos. Por lo tanto, si se dan cuenta, cuando yo tengo asimetría, no se distribuye normal, o al menos no de la manera en la que propiamente es dicho una distribución normal. Por eso, cuando mis datos tienen datos extremos, no debería de utilizar estadística paramétrica, porque probablemente va a estar sesgado, y por lo tanto no voy a poder comparar a lo que se distribuye normal, ¿sí? Entonces, matemáticamente, rápidamente, esto no viene en ningún examen, no se lo van a preguntar en ningún journal, pero eso es importante saberlo porque todo eso tiene una relación matemática. El primer momento, matemáticamente hablando, es que tú saques un promedio, ¿sí? La suma de todas las variables, ¿no? Y te va a dar un promedio de X, ¿sí? El segundo momento va a ser la varianza. ¿Qué es la varianza? Pues la varianza es que a cada dato le resto el promedio, sumo todos estos valores, los elevo al cuadrado, pero los elevo al cuadrado y los sumo todos y los divido entre n-1 y eso me va a dar la varianza, ¿sale? Entonces, se le llama el segundo momento porque en este primer momento no hice nada, está elevado a la primera potencia. En este segundo momento está elevado a la segunda potencia, por eso la varianza es el segundo momento. La asimetría es exactamente igual que la varianza, solamente que en vez de elevarlo al cuadrado, lo elevas al cubo. Por lo tanto, la simetría va a ser el tercer momento. Y así es como calcular la simetría. Y como se podrán imaginar, la kurtosis, pues va a ser el cuarto momento. En vez de elevarlo al cubo, lo elevas a la cuarta potencia y te va a dar lo que sería la kurtosis. Por lo tanto, tanto la simetría como la kurtosis, la varianza y el promedio tienen una relación directa. ¿Sale? Entonces, nada más para que sepamos, cuando hablan acerca del primer momento, segundo momento, tercer momento, pues están haciendo referencia al promedio, varianza, asimetría y kurtosis. ¿Sale? Nada más para que sepamos qué es lo que están haciendo. Pero bueno, entonces lo que yo quería mencionar acá es que a grandes rasgos este concepto de igualdad de varianzas te lo está exigiendo porque lo que te está diciendo es que, bueno, si vas a comparar dos cosas, que sean dos cosas que sean igualitas, ¿no? De tal manera que lo único que estás comparando sean las distancias que hay entre los promedios, la distancia espacial que hay entre los promedios. Y esto nos lleva a todas las pruebas que tienen que ver con la comparación de grupos. Vimos que hay varias
tipos de pruebas y que nosotros tenemos que tener en consideración varios elementos para tomar la decisión de cuál prueba es la que debo de realizar. Primero, debo de preguntarme cuántos grupos tengo. Hay pruebas que están pensadas para 2 grupos, que son las que vamos a ver el día. Empezamos a ver el día de hace 2 semanas, como la prueba T. Acá les voy a dar un mnemónico en inglés que cuando se enseña estadística en inglés, deberíamos de dar clases de análisis de datos cuantitativos en inglés, ¿verdad? Si no, luego leen artículos en inglés y no saben qué está diciendo en estadística en inglés. Pero bueno, un mnemónico que a mí me gusta mucho cuando se enseña estadística en inglés es que te dicen T for 2. T para 2. Por eso la prueba T es para 2 grupos, ¿no? Para que se les quede rápidamente. Cuando calculamos una varianza, generalmente calculamos el estadístico. Acá calculamos el estadístico T. En una varianza calculamos el estadístico F. Entonces, F for few. Dice F para varios, ¿ok? Entonces, T para 2, F para varios. Hay pruebas especiales. Ahorita vamos a ver por qué hay pruebas especiales cuando tengo 3 o más grupos. Tiene allá un fundamento estadístico muy importante y vamos a ver por qué. Pero el otro elemento que yo tengo que tomar en cuenta es cómo se relacionan esos grupos, si esos grupos son dependientes o si son independientes, que es un poquito lo que ya platicamos acerca del concepto de independencia. ¿Sale? ¿A qué me refiero? Ahora sí, con grupos dependientes o independientes. Eso también ya lo vimos. Dijimos que grupos independientes son cuando las observaciones de un grupo no se relacionan con las observaciones del otro grupo, ¿no? Pusimos un ejemplo entre las edades o el tiempo en el que viven los papas y los reyes. Son personas, las personas que están en el grupo de reyes son personas totalmente independientes del grupo de los papas, ¿no? Entonces, lo que pasa en un grupo no va a afectar a lo que pasa en otro grupo, por eso son grupos independientes. Sería el equivalente que estemos evaluando al desempeño de los alumnos de la MIE y el desempeño de los alumnos de la MINE. Aunque sepamos que los alumnos de la MIE son inmensamente y moralmente superiores a los de la MINE, son grupos independientes, ¿sí? Totalmente independientes y por lo tanto lo que suceda con los alumnos de la MIE no va a afectar a lo que pase con los alumnos de la MINE, ¿ok? Ahora, ¿cómo serían grupos dependientes? ¿Sí? Grupos dependientes es cuando las observaciones de un grupo condicionan las observaciones del otro. Ahora, ojo, acá nada más voy a hacer énfasis en algo. Cuando hablamos de grupo, no tienen que ser personas diferentes. Hablamos de grupos de datos. Los grupos de datos pueden ser, sí, a personas diferentes, como en el ejemplo que vimos en clase, ¿no? Como en el ejemplo de este análisis entre parejas, pero pudiese ser entre las personas, ¿cómo decirlo? La misma persona, ¿sí? Tendría el grupo de datos, ¿no? En la medición A de las personas y el grupo de datos en la medición B de las mismas personas. Y seguirían siendo grupos dependientes porque hay una relación de dependencia entre las personas de un grupo con la persona de otro grupo, ¿no? Como vemos acá, no los podemos aparear de cualquier manera. Tienen que formar pares que tengan una lógica o una relación claramente definida. Por eso habíamos dicho que un pretest posttest es claramente un diseño de grupos dependientes porque vas a contrastar a la persona consigo misma en el posttest, ¿ok? Pero no es la única manera en la que puedo formar pares, ¿sí? Hay más formas en las que yo puedo formar pares. Bien, y empezamos a ver las pruebas de comparación de grupos. En las pruebas de comparación de grupos, lo que nosotros vimos, vamos a saltar esto, es que tengo varias pruebas, ¿no? Y que va a depender tanto del número de grupos que yo tenga como de cómo son estos grupos y de si voy a utilizar estadística paramétrica o no paramétrica. Y nosotros vamos a ver todas estas pruebas para esta unidad. Entonces imagínense, las de la siguiente unidad van a ser más y las de la quinta unidad van a ser aún más. Entonces van a salir acá con su dechado de técnicas estadísticas casi. ¿Sale? Entonces, pero bueno, ¿cómo yo tomo la decisión? O sea, no es como decir, voy a elegir la prueba T porque sí, porque voy a comprar grupos. No, o sea, tú tienes que decir, ok, voy a elegir la prueba T porque se cumplen los supuestos paramétricos, porque mis grupos son independientes y porque tengo solamente 2 muestras, ¿no? O sea, es lo que yo tendría que escribir. Bueno, en la práctica no lo tengo que escribir en el método, se sobreentiende entre líneas que cuando tienes los grupos es lo que deberías elegir, ¿no? Pero bueno, dependiendo del evaluador, dependiendo del comité, dependiendo de la persona que va a calificar tu artículo, a veces puede haber gente
bastante quisquillosa que te diga por qué, ¿no? Pero bueno, la mayoría de las veces estas pruebas que vamos a ver, tanto en la unidad de ahorita como en la siguiente, son pruebas, digamos que pruebas básicas que deberían de saber los alumnos de licenciatura, y en la mayoría de los casos no nos piden la justificación. Generalmente nos los van a pedir cuando utilicemos una técnica relativamente nueva o poco conocida. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Veo que están copiando, los voy a dejar copiar. De todas formas, lo voy a subir a la plataforma a petición de Dani. Dani me dijo, maestro, no me gusta copiar, ¿lo puedes subir? Y dije, claro que sí. Gracias. De nada. Bien. ¿Puedo cambiar? Ok, ahí voy a cambiar entonces, gracias. Y empezamos a ver el diseño más sencillo, cuando tengo dos muestras y estas muestras son independientes. ¿Sí? Si fuese un diseño totalmente experimental, chispas, creo que no vimos simbología de diseños experimentales, ¿verdad? Ok, vamos a verlo de una vez, porque son cosas clásicas, básicas que sí hay que entender. Ya casi nadie lo usa, pero bueno, sí es importante entenderlo, ¿ok? Cuando yo voy a definir un diseño experimental, eso, insisto, aplica para diseños experimentales. Quiere decir que hay una intervención de por medio. Si su estudio es observacional, no va a aplicar, ¿ok? Nosotros vamos a definir a los grupos con una G. Ajá. De tal forma que si tengo varios grupos, le voy a poner un índice a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviese K cantidad de grupos, pues yo tendría el grupo 1, tendría el grupo 2, tendría el grupo 3 y así hasta el grupo K. ¿Ok? Ahora, no solamente hay que mencionar cuántos grupos tengo, sino cómo se formaron esos grupos. ¿Ok? Si los grupos fueron hechos al azar, es decir, de manera aleatoria, es decir, para formarlos yo los sorteé, le voy a anteceder una R. Esa R viene del inglés random. Random en inglés quiere decir aleatorio, ¿sí? Por eso cuando dicen, ay, me dijo un comentario random, es como el que han dicho, ay, me dijo algo aleatoriamente, ¿no? Bien. Si yo emparejé, es decir, creé parejas, hice un apareamiento, una especie de apareamiento, le vamos a decir emparejamiento o apareamiento, cualquiera de los dos es posible. Y lo voy a anteceder de una letra E o una letra A, dependiendo del libro que ustedes leen, pero generalmente es E de emparejamiento, ¿sí? Segundo, luego hay que hablar acerca del tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Pues la intervención, ¿ok? La intervención que tú vas a poner. Si tu intervención siempre va a ser X, y si no tienes intervención, le vas a poner un guión, ¿ok? Sin intervención, con intervención, ¿sí? Si tuviese yo varias intervenciones, haría lo mismo que con los grupos, ¿no? Tendría X1, X2, X3, ¿no? Para hacer referencia a los, ¿qué será? Los, no sé qué letras vamos a cobrar tratamientos. Bueno, vamos a poner la P cantidad de tratamientos que yo tenga, ¿ok? Para mis P tratamientos. Bien, y adicionalmente, ya formé los grupos, les asigno un tratamiento. Pues experimentalmente lo que yo tengo que hacer, por lo tanto, es medir, ¿no? Medir la variable dependiente. Y eso lo voy a simbolizar con la letra O. La letra O viene del inglés outcome. Outcome en inglés quiere decir resultado, desenlace, ¿sí? Generalmente no tienen una traducción directa al español, ¿no? Porque digamos que pues lo literal sería resultado o desenlace, ¿sí? Pero bueno, suena raro decirlo en un diseño experimental. A mí me gusta utilizar la palabra o el concepto observación
Ajá, del resultado para conservar la letra O u observación de la variable dependiente, como ustedes quieran. ¿Ok? La variable dependiente. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Bueno, para lo siguiente. El diseño más sencillo experimental que podemos tener es, piensen en esto como si fuese una línea del tiempo. ¿Ok? Que lo podemos leer de izquierda a derecha. Entonces, el diseño experimental más sencillo que podemos tener es que yo tenga un grupo que para formar, al menos dos grupos, ¿no? Que para formar los dos grupos yo los aleatoricé. Entonces tengo el grupo 1 y tengo el grupo 2. A uno de estos grupos les voy a poner un tratamiento, a uno de esos grupos no les doy nada y posteriormente observo el resultado. Y ya está. Ese es el diseño más sencillo que puede existir. Para este diseño yo aplicaría una prueba T para muestras independientes. ¿Sí? Pero insisto, esta simbología la utilizamos para diseños experimentales. Si su diseño no es experimental, pues no tendría sentido, ¿sí? O sea, básicamente su diseño no experimental carecería de esto. O sea, tendría dos grupos, ¿no? Hombre o mujer, pero no es como que asignes ser hombre o mujer. O sea, no me dice, tú vas a ser hombre hoy y tú mujer. O sea, no, ¿sí? O acoso escolar. O sea, aunque sí podríamos decir, vamos a acosar a estos niños, a estos y a estos no. O sea, ya habría cuestiones éticas, ¿sí? Entonces no lo podrías hacer. Hay diseños, hay situaciones, hay variables que por su naturaleza no te permiten considerarlas como un diseño experimental. ¿Ok? Entonces nada más hay que tomar en cuenta esto. Voy a quitar esto ahora. Por lo tanto, en una prueba T para muestras independientes, pues es para el diseño más sencillo. Tengo dos grupos que fueron aleatorizados, ¿ok? Uno tuvo un tratamiento, uno no tuvo tratamiento y luego mido el resultado en ambos. Es para el diseño más sencillo. ¿Sí? Porque las personas que tomaron el tratamiento son independientes o son diferentes a las personas que están en el grupo control y por lo tanto van a ser grupos independientes porque lo que sucede en una de ellos, sus observaciones de cada una de ellas no van a condicionar las observaciones del otro grupo. Cuando tengo este diseño tengo dos opciones, la prueba T para muestras independientes y la prueba U de Mann-Whitney. ¿Ok? La prueba T para muestras independientes va a ser la prueba paramétrica y la prueba U de Mann-Whitney va a ser la prueba no paramétrica. ¿Ok? ¿Qué me piden? Bueno, vamos a empezar con la prueba T. La prueba T, como vimos en la clase pasada, es una generalización o una especificación de la Z, pero con los datos muestrales, ¿no? Más o menos es la que estamos viendo en pantalla. Pero tiene datos muestrales. Acá es una varianza, una desviación estándar poblacional, ¿sí? Y bueno, y se distribuye similar a la normal. Esto técnicamente no es una distribución normal, es una distribución T. ¿Ok? Pero cuando la muestra es muy grande, básicamente se aproxima a la normal, ¿no? De manera muy exacta. Y la creó este señor que se llamaba William Gosset. ¿Ok? William Gosset bebé, que trabajaba en la cervecería Guinness y que se encargaba de hacer el control de calidad de la cerveza. Por eso Guinness tiene una muy buena cerveza a lo largo del mundo. ¿Ok? De hecho, hay un estudio científico que demuestra que la cerveza Guinness sabe mejor en Irlanda que en el resto del mundo. Habría que ver por qué. Bien. Interpretación geométrica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es lo que ya platicamos. Si yo tuviese un conjunto de datos A y un conjunto de datos B, pues ambos podrían tener un promedio. Se distribuyen, bueno, suponiendo que se distribuya normal, vamos a tener el promedio del grupo 1. Se distribuye igual, de manera idéntica al promedio, perdón, el grupo 2, es decir, misma distribución, misma forma, por eso es igualdad de varianzas y distribución normal, las dos condiciones o supuestos paramétricos, y tengo acá el promedio. De tal manera que lo único que estoy haciendo es comparando la distancia que existe entre esos promedios para saber si es lo suficientemente distante. Y ya platicamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los datos o sea, el promedio que yo tenga en los grupos, la mayoría de las veces, el 99% de las veces va a ser diferente. Matemáticamente va a ser diferente. ¿Ok? Ahora, ¿esa diferencia se debe a que de verdad son diferentes o a la variabilidad natural de los datos?
que es lo que habíamos platicado. Por eso el concepto de varianza era importante, ¿sí? Porque de manera natural los datos van a variar. Yo quiero saber si esta diferencia que encontré se debe a la varianza natural, es decir, se debe al azar, o bien se debe a que de verdad, de manera pues categórica o cualitativamente, los grupos son realmente diferentes, ¿sí? Por eso la prueba T me está pidiendo dos supuestos: que la variable se distribuya normal en ambos grupos, es decir, misma forma, y que ambos grupos tengan la misma varianza, ¿no? Que también tiene que ver con lo que tengan la misma forma. Por eso cuando yo hago la prueba T, yo tengo que asegurarme de correr una prueba de normalidad y una prueba de igualdad de varianzas y en función de ello hacerlo. ¿Qué pasa si no se cumple alguno de ellos, Julio? ¿Va a pasar algo malo? No en la práctica. En la práctica hay como que sus alternativas, ¿sí? Cuando de plano no se distribuye normal, yo tendría que irme a la U de Mann-Whitney, ¿ok? Si se distribuye normal, pero no tienen varianzas iguales, acá sí tengo una alternativa que sigue siendo pues paramétrica, que se le llama la prueba de Welch, ¿ok? La prueba de Welch, digamos que es como una prueba T modificada, y de hecho eso es. Simplemente modificó unos elementos este señor llamado Welch, y Jamovi también te da la prueba de Welch, ¿ok? Entonces no habría problema. Nada más es tomar en cuenta. Se cumple todos los supuestos, harías prueba T. No se cumple igualdad de varianzas, harías Welch. O no se cumple normalidad, pues harías U de Mann-Whitney. No se cumple ninguno, Mann-Whitney también, ¿ok? ¿Qué es lo que hace esta prueba y también lo que está haciendo en la prueba U de Mann-Whitney? Está probando la hipótesis nula de que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2. Es decir, no hay diferencias entre los grupos. ¿Ok? Es como que tú digas, ok, los profesores que son apoyados por el director versus los que no son apoyados por el director tienen la misma cantidad de liderazgo docente. Ajá, esa sería la hipótesis nula. La hipótesis alternativa, que en la mayoría de las veces es la que a mí me interesa como investigador, sería decir que el grupo que sí es apoyado por el director tiene un liderazgo docente diferente del grupo que no es apoyado por el director. Ese sería como que el equivalente, ¿no? En la práctica, nosotros la hipótesis alternativa lo podemos plantear de tres formas diferentes, ¿ok? Podemos decir definitivamente que el grupo 1 es diferente del grupo 2, pero pues acá nuestra compañera Gaby, ella sabe, porque es maestra de primaria, que esto es igual a esto, pero también es igual a esto, porque estamos hablando matemáticamente de diferencias. Es decir que algo es mayor que o menor que es el equivalente a decir que también son diferentes, solamente que estamos especificando la diferencia, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo plantear la hipótesis alternativa de la misma manera. Yo podría decir, vamos a suponer que el grupo 1 es de los que tienen apoyo por el director. Ah, bueno, entonces yo voy a esperar que los que tengan apoyo por el director tengan mayor liderazgo docente que los que no tienen apoyo por el director, ¿sí? O viceversa, vamos a suponer que lo codifique al revés en mi base de datos, ¿no? Que el grupo 1, los que no tienen apoyo por el director, bueno, pues serían menor que el grupo 2. Esto todo va a depender de cómo lo codifique en mi base de datos, ¿sale? Por eso el libro de códigos es muy importante. Yo tengo que saber si al grupo 1 dije que sí y al grupo 2 le dije que no, ¿ok? Jamovi eso va a contrastar el grupo 1 versus el grupo 2, ¿sí? Nada más tomen en cuenta eso. Entonces yo tengo que saber qué es el grupo 1 y qué es el grupo 2, o el 0 y 1, o como yo lo haya puesto. Pero bueno, también hay que probar los supuestos paramétricos, ¿no? La normalidad de la variable a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov y la prueba Shapiro-Wilks, y la prueba de Leven, que me va a probar la hipótesis nula de que las varianzas son iguales o son diferentes, ¿sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Nada más quiero que entendamos el concepto matemático, ¿ok? Ahora bien, ya dijimos, en la práctica, la prueba de Udemann-Whitney está probando la misma hipótesis, ¿ok? La mismita. Esta alternativa y esta nula. ¿Sale? Lo único que está considerando la prueba Udemann-Whitney es que ya no considera ni esto, o sea, les da igual. O sea, ya no le importa si tu variable se distribuye normal o no, o si tu varianza, o si tiene varianzas iguales o no. No importa, porque está asumiendo una distribución libre, ¿sí? Pero sigue probando la misma hipótesis. Por lo tanto, la conclusión
que podría escribir para una prueba T podría ser la misma que yo escriba para una Udemy, digamos, para qué propósitos prácticos, ¿ok? Entonces, ¿qué está pidiendo a grandes rasgos? En resumen, la prueba T la vamos a utilizar para comparar medias. ¿Medias por qué? Pues porque intervalo razón, ¿ok? Que es la que se puede distribuir normal. Los supuestos que me pide la prueba T es que los grupos sean independientes, que la variable se distribuye normal en ambos grupos y que tenga igualdad de varianzas o, como también se le conoce, homoscedasticidad. ¿Okay? Si alguno de esos supuestos, como la distribución normal, no se cumple, yo voy a utilizar la prueba Udemy-Winnie, que me sirve para comparar medianas. Ok, eso ya me está dando una idea mediana. Si ustedes recordan un poco, nosotros podemos hacer una mediana a partir del nivel de medición ordinal. Por lo tanto, yo necesito poder ordenar mis datos para obtener el dato que queda justo en medio. Entonces, la Udemy-Winnie me va a pedir que los grupos sean independientes. El supuesto de independencia lo sigue pidiendo Udemy-Winnie, pero ya no le interesa si distribuye normal o si tiene varianzas iguales, porque está asumiendo una distribución libre. Pero sí necesita que al menos sea a nivel ordinal. ¿Por qué? Porque compara las medianas. Pero además, porque está utilizando la transformación por rango, ¿se acuerdan? La transformación de rangos que consiste en vez de tomar los datos originales, tomas el orden de los valores, ¿sí? Y eso es lo que, a eso es a lo que le haces el análisis, a la transformación por rangos. Bien. Y acá vamos a ver unos ejercicios. Acá quiero que me identifiquen las variables de unos ejercicios que les voy a poner, la pregunta u objetivo de la investigación, lo que quieran plantear, la hipótesis que se está queriendo probar y la prueba estadística que deberíamos utilizar. Perdonen si los ejemplos son muy de psicología, pero los tomé de un curso que estaba dando, pero lo van a entender, están sencillos, ¿sale? Shirley ya los debe conocer, así que Shirley, no hagas trampa, espera que tus compañeros digan la respuesta, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo, vamos a pedirle a Shirley, ¿no? Para que participe desde el inicio, que nos lea este ejemplo, por favor, Shirley. No te escuchamos, Shirley. No funciona, creo. No. ¿Y así? Así sí. El tratamiento de los trastornos de alimentación como bulimia y anorexia ha sido poco estudiado a forma rigurosa. Es por ello que un grupo de investigadores realiza un ensayo clínico aleatorizado sobre la efectividad de la terapia familiar versus el tratamiento usual para tratar los problemas alimenticios en un grupo de 350 adolescentes. Para ello, se dividió el grupo aleatoriamente en dos, uno que recibiría el tratamiento usual y otro con terapia familiar. Las sesiones se llevaron a cabo por 6 meses con 2 sesiones semanales en cada grupo. Al finalizar el tratamiento, se midieron los pesos en kilogramos de los adolescentes que formaron parte del ensayo clínico. ¿Existe suficiente evidencia para apoyar la suposición de que la terapia familiar es más efectiva que el tratamiento usual? Considera un alfa de 0.01. Muy bien. Entonces, lo que necesito que hagan es estos 4 elementos. ¿Qué variables hay en este ejercicio? ¿Cuál sería la pregunta y el objetivo de investigación? ¿Cuál sería la hipótesis que se está probando? ¿Y cuál sería la prueba estadística a utilizar dependiendo de la Udemy-Winnie o la prueba T? Ojo, no vamos a probar acá normalidad, porque lo vamos a ver más en los ejercicios prácticos. Acá tomen en cuenta los otros 2 criterios que les había dicho, es decir, muestras grandes y que la variable sea al menos intervalo razón para saber si utilizo o no utilizo la paramétrica, ¿sí? Solo como repaso, recuerden, si mi variable es intervalo razón, podría distribuirse normal. Si no lo es, de plano me voy a las no paramétricas. El otro criterio es muestras grandes. Si mi muestra es grande, es bueno, ¿sí? Porque se aproxima a la normal siempre y cuando mi variable sea intervalo razón, según el teorema del límite central. Si mi variable de plano no es intervalo razón, es nominal u ordinal, de plano me voy a las no paramétricas. Si no se cumple ninguno de esos 2 criterios, de plano me voy a las no paramétricas. ¿Ok? De todas formas, es para que lo practiquemos, no se preocupen, no los vamos a calificar. ¿O sí? No, mejor no. Entonces, es para que lo practiquemos y puedan identificar y empezamos a generar ese pensamiento estadístico, ¿ok? A mis alumnos bebecitos les doy 10 minutos, pero como ustedes ya están grandes, ya están en la adolescencia de la, ¿cómo se llama? De su formación académica, pues no creo que tengan problema, ¿sí?
Entonces, les voy a dar 5 minutitos, ¿sale? Para que identifiquen los elementos que les pido, ¿dale? Entonces vamos a poner el temporizador. Ok, Google, pon el temporizador en 5 minutos. Perfecto, 5 minutos. Julio, ¿podrías poner el caso otra vez? ¿Qué, perdón? ¿Las preguntas? ¿Podrías poner el caso clínico? El caso clínico es este, ¿no lo ves? Ese está. Ya está. No lo veo, solo veo lo donde dice variables, preguntas, hipótesis. Guay, creo que está tardando tu internet o algo, porque sí está, es el que tengo puesto. Sí. ¿Sabes que con tu voz ordenaste mi Google? ¡Qué padre! Así le hago a mis alumnitos. Le digo, Alexa, pon musiquita. ¿Alguien tiene Alexa de ustedes? Creo que no. No, no puedo ver el caso clínico, qué horror. Dame 5 minutos más. Yo tampoco, dame 15. Dame un semestre más. Oigan, casualidad, ¿no trataron de mover las diapositivas ustedes? O sea, de cambiar las diapositivas ustedes. No, porque no lo tengo puesto así. Ah, es que la semana pasada a mí me pasó que yo empecé a mover las diapositivas y luego ya no veía lo que, lo que ustedes controlaban. No, pero a ver, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner, dale. A ver si eso funciona. Se quitó, ¿verdad? Sí, se quitó. Sí, ya no se ve. ¿Y ahora? Sí, ya se ve. ¿Lo ves, Gloria? Ya. Gloria, no sé. No, está todo oscuro. Qué estrés. Guay, creo que es tu internet. Creo que está lenteja. Gloria, le tomo foto y lo mando al grupo. Ay, Ándale. porfa. Bueno, creo que ya estoy listo. No sé si está bien, pero ya terminé. Ándale, vamos a jugar como basta. Basta 1, basta 2. Basta 3. Basta 4. Basta 5. Basta 6. Basta 7. Basta 8. Me pones nerviosa. ¿Por qué? No suelo trabajar bajo presión. Pues parece que ya. Muy bien, ya van 2. Sí.
Ok, Google, cállate. Ya está, se acabó el tiempo. Para silenciar el micrófono, desactiva el interruptor en la parte posterior. Para activar multimedia, Hey, Google, cállate. Nunca le había dicho cállate, pero es buena. ¿Y qué le dices? Ok, Google, para. Oye, ya está. ¿Cómo van? ¿Ya terminaron? Ya dice que más o menos. Chile ya lo tiene. Falta Carlos, Dani y Eli. Creo que ya. Eli ya está. Dani, Ya, maestro Julio. Carlos. ¿O necesitas un semestre más? Más o menos. Sí, un año más. Vamos a ver las respuestas sugeridas. Dale. Sí. Bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Esas son las soluciones propuestas. No tiene que estar exactamente igual. ¿Ok? Puede variar palabras más, palabras menos, pero sí es importante que en esencia sea lo más similar posible. ¿Ok? Vamos a comenzar con las variables. ¿Cuáles serían las variables, José? ¿Cuáles fueron las que tú identificaste? Terapia familiar, el tratamiento terapia familiar y el tratamiento usual. Para mí, estas variables se podrían catalogar como, son las variables, la terapia es la variable independiente, ¿no? ¿Y la dependiente cuál sería? El resultado de si disminuye la anorexia o no disminuye. ¿Y cómo lo estamos midiendo? Estamos midiendo en cuestiones de peso. Correcto, muy bien. ¿Y el peso en qué nivel de medición estaría? Es un nivel de razón porque él sí tiene un cero real y es equidistante. Muy bien. Vamos a ver, en la práctica lo podemos tratar tanto como intervalo como razón. Depende del contexto del cero. Si es interpretable, sería poco raro que tenga un cero, pues, alguien que pese 0 kilos, ¿no? Pero bueno, pero es irrelevante. En la práctica, mientras sea intervalo razón, lo puedo tratar de manera numérica y por lo tanto lo puedo analizar como pudiese analizar cualquier variable numérica, ¿sí? Yo lo estoy poniendo como intervalo porque en teoría no puedo tener la ausencia de un peso en este contexto específico, ¿sale? Pero insisto, o sea, si lo identificaron igual como razón, no pasa nada, es lo mismo. O sea, para propósitos prácticos es exactamente igual. Este tipo de terapia sería nominal, el peso en kilogramos sería una variable de intervalo o razón, de las dos maneras que ustedes lo hayan puesto. Muy bien, vamos entonces con Lady Gabriela. Lady Gabriela, ¿cuál sería la pregunta u objetivo que tú planteaste? Ay, Julio es el que no terminé de escribir, pero bueno, me quedó algo como comparar los pesos de el grupo de pacientes que recibieron el tratamiento de usual versus los pacientes que recibieron el tratamiento, bueno, versus el peso de los pacientes que recibieron el tratamiento de terapia familiar, o algo así. Ok, está bien. O sea, en la esencia, lo importante que tiene que tener la pregunta u objetivo es que deben estar claramente las dos variables, cosa que sí está en el ejemplo de Gaby. O sea, me queda claro que ella quiere ver el peso por una parte y la otra variable es el tipo de tratamiento que está recibiendo, que lo está mencionando claramente en su objetivo. Pero otro elemento que tiene que ser importante que esté en el objetivo o en la pregunta, que también lo cumple el caso de Gaby, es que no me debe de dejar en claro qué es lo que espero, ¿sí? En este caso,
ella claramente me está diciendo que quiere comparar, no sabe cuál es el resultado que va a obtener. ¿Ok? Entonces, mientras su pregunta u objetivo esté planteado de esa manera, va a estar bien. ¿Sí? Yo puse la pregunta y yo lo puse así. ¿Cuál es el efecto del tipo de terapia en el peso de adolescentes que tienen trastornos alimenticios? ¿Sí? A grandes rasgos. ¿Cuál sería entonces la hipótesis, L. Ruiz? Ay, está mal, pero la voy a decir. Lo siento. Según yo, la terapia familiar es más efectiva que el tratamiento para tratar... No, está mal, espérame. La terapia familiar es más efectiva que el tratamiento usual para tratar los problemas alimenticios. Ok. ¿Qué error le podemos dar al de Eli? En esencia está parcialmente bien. Le faltan elementos y hay algunos elementos que son ambiguos, Eli. ¿Qué sería lo que ven que le hace falta a lo que mencionó Eli? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien identificó algo que pueda ayudar a Eli? A ver, Lady Gabriela. Bueno, no sé, pero yo utilicé mejor, existe diferencias entre los pesos, no manejé así de mayor, menor, porque mayor en qué sentido y menor en qué sentido. Bueno, algo así había escuchado en otra clase y lo manejé mejor como existe diferencias entre los pacientes, esa sería la hipótesis alternativa, y la hipótesis nula sería no existen diferencias entre los pacientes, entre los pesos de los pacientes que recibieron el tratamiento y así, ¿no? Correcto, muy bien. Entonces, ojo con lo que mencionó Gaby. El pequeño error que tuvo Eli es que no me dice cuál es la otra variable que está contrastando. Sale Eli, tú no me dijiste que vas a contrastar el peso. Pues eso de decir es más efectivo no me queda claro porque más efectivo en qué. Ok. ¿Sale? Sí. Eso es por una parte, 1. 2, utilizar la palabra efectivo, eficiente, mejora, también es ambiguo porque aumentar puede ser positivo o puede ser negativo dependiendo de lo que yo esté midiendo, ¿sí? Por ejemplo, que aumente la ansiedad es negativo, pero si aumenta, por ejemplo, el peso en este ejemplo, sería positivo para los pacientes que tenemos, ¿sí? Entonces, la hipótesis debe estar planteada ya sea en términos de diferencias, como lo planteó Gaby, si no tienes idea de cómo o qué vas a esperar, pero si tú tienes una idea clara, porque la teoría te lo dice, tu experiencia profesional, etcétera, te da una idea clara, pues tú puedes plantear en relación a quién va a estar esta diferencia, si va a ser mayor o menor, quién, ¿sí? Por eso yo en este ejemplo lo puse como los pacientes que tomen terapia familiar tendrán un mayor peso que los pacientes que tomaron la terapia usual. ¿Sí? Porque si la terapia familiar funciona, pues las pacientes que lo tomen deberían de ganar un mayor peso. ¿Sale? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda de variables, preguntas o hipótesis? ¿Algo que quieran platicar? ¿Ah? Adelante, José vi que alzó la mano primero, luego Dani. Adelante, José. No te escucho, José. Apagaste tu micrófono. Siempre me confundo con hipótesis nula y con hipótesis alternativa. En la hipótesis nula yo puse que la terapia familiar es más efectiva que la terapia usual. No sé si es, Una hipótesis nula siempre va a plantear una igualdad, siempre, no cambia. En ningún tipo de análisis, en ningún... ¿Sale? En correlación, en regresión, en una hipótesis de bondad de ajuste, en una hipótesis de comparación de grupos, en una hipótesis de reducción de datos. La hipótesis nula siempre va a plantear una igualdad. ¿Sí? Lo que pasa es que cambia un poquito la igualdad, pero en el caso de comparación de grupos siempre va a comparar el grupo 1 con el grupo 2 o con la cantidad de grupos que tú tengas. ¿Sale? Entonces la nula te estaría diciendo que no hay diferencias entre los grupos. ¿Sí? Ok. Y la hipótesis alterna es la que tendría que decir que la terapia familiar es diferente. Diferente, o en este caso, como yo lo pongo, es que va a ser cambio o mayor peso, ¿no? Ok, ya. Perdón, Julio, y la hipótesis nula en el
caso, así como lo estás planteando, sería algo así como las pacientes que toman terapia familiar, es que, bueno, que toman terapia familiar. ¿Qué quiero decir? Es que soy normalista, creo que es decir. No es cierto. ¿Cómo se plantearía? ¿Tienen igual peso que las pacientes que tomaron terapia usual? Okay. No habría diferencia, ¿no? No hay diferencia entre el peso de los pacientes que tomaron terapia familiar y terapia usual. Ok, es una muy buena pregunta la que está poniendo Gaby, ¿sale? Voy a tocarla porque estamos viendo el tema ahorita con lo que mencionó Alberto y ahorita vamos con la pregunta que tenía Daniel, ¿sale? Vamos a tocar primero esto. Es una pregunta muy interesante y muy eficiente para que podamos entender la notación que yo estoy poniendo, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este mismo ejemplo. Tienes el promedio del grupo 1, ¿no? Vamos a poner que el grupo 1, ahorita vamos a poner quién, y el promedio del grupo 2, ¿sí? Hasta aquí estamos bien. Esa sería la nula y la alternativa a manera de ejemplo sería, vamos a tomar la de Gaby, decir que son diferentes, ¿sale? Ahora, ojo, voy a poner la pizarra ahora. ¿Qué está indicando esta hipótesis nula? ¿Sí? ¿Qué significa esta notación que yo estoy poniendo acá? El elemento en común que tienen estos dos lados de la desigualdad es la X barra, el promedio de algo, ¿sí? Entonces, es algo que yo le medí entonces a ambos grupos, ¿sí? Por lo tanto, esta X, vamos a pintarlo de un color amarillo. Esto y esto está siendo referente a la variable dependiente, ¿sí? Es decir, la variable que me indica que en este caso sería el peso, ¿sí? Para que entendamos. Y lo otro que cambia en este ejemplo son los subíndices que tiene. ¿Ya se dieron cuenta? Acá es el subíndice 1 y acá es el subíndice 2. Esos subíndices, por lo tanto, lo que me está dando de información es el grupo al que pertenece la medición, o en este ejemplo en particular sería la variable independiente, ¿sí? Que en este caso sería el grupo o el tratamiento. Entonces, ¿cómo lo leería como menciona Gaby? Bueno, pues es fácil. Acá sería, eso es un promedio, acuérdense, ¿sí? Entonces sería el promedio del peso, ¿sí? Entonces X1 es igual a el promedio del peso. Uno, no sé cuál es, yo lo definiría, ¿no? En este caso vamos a suponer que 1 es el grupo que recibió el tratamiento usual, ¿sí? Entonces acá sería el promedio del peso de las pacientes que recibieron terapia usual. Y por lo tanto, ¿qué va a ser X2? Pues lo mismo. El promedio del peso de las pacientes que recibieron ¿qué sería? Terapia familiar. ¿Sí? Entonces, nada más para retomar. Esto sería el grupo. Y lo amarillo, básicamente, sería lo que le medí a todos. El promedio del peso. El promedio del peso. ¿Sí? No sé si me explico. De tal manera que la hipótesis alternativa, cuando yo sé leer y sé a qué me refiero con todo esto, yo voy a poder plantear la hipótesis alternativa como el promedio del peso 1 con respecto al promedio del peso 2, según lo que yo espero. Si se dan cuenta, esta hipótesis que estoy planteando está diciendo cómo lo leería. La nula lo leería como que el promedio del peso de las pacientes que recibieron terapia usual es igual al promedio del peso de las pacientes que recibieron terapia familiar. Versus la alternativa que dice el promedio del peso de las pacientes que recibieron la terapia usual es menor que el promedio del peso de las pacientes que recibieron la terapia familiar. Y ya está.
¿Sí o no está easy? ¿Sí resolví tu duda, Gaby? Sí. Entonces, creo que lo planteé bien en mi cabeza. Gracias. De nada. ¿Ibas a mencionar algo, Carlos? No, que está fácil, está bonito. Es que es lógica. Lo que pasa es que nos enseñan esta parte lógica y por eso a veces se nos complica la estadística, pero en realidad es un pensamiento muy lógico que hay que tomar en cuenta. Entonces vamos con lo que iba a mencionar Dani. Dani, ¿qué ibas a mencionar? Ya te dejamos mucho tiempo entre que ibas a participar y ahora. No se preocupe, gracias. Prácticamente era esto, porque la hipótesis, bueno, yo escribí como una hipótesis nula y escribí así tal cual. No existen diferencias significativas entre el aumento de peso de los pacientes que llevan un tratamiento usual y un tratamiento de terapia familiar. Pero pues ya me quedó claro con todo lo que acaba de mencionar de estos ejemplos y la hipótesis que usted planteó como general, por así decirlo. Ok, nada más acá voy a hacer un énfasis en algo, Dani. No pongas un aumento de, porque ya estás diciendo que estás esperando que en ambos casos va a aumentar el peso. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Está fácil, ¿sí o no? Sí. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Y cuál prueba debería de utilizar? A ver, Gloria Janet Calderón Loesa. Hola. Yo creo que sería una T para muestras independientes. ¿Por qué, Gloria? Bueno, en principio por bueno, la muestra que es grande, la otra es que se utilizan variables de intervalo o razón. Muy bien. Estamos comparando medias. Correcto. Y ¿qué más? Pues prácticamente por eso. Muy bien. Grandes rasgos, sí. Excelente. Vamos a ver. José, ¿tú qué opinas? No, estoy de acuerdo, pero siempre he tenido una duda, ¿desde cuánto se considera una muestra grande? Es una muy buena pregunta. 200, 100, 200, 500. No, en la práctica a partir de 30, ¿sale? ¿Cómo lo sabemos esto? Cuando se hacen estudios de simulación estadística, lo que se ha visto es que a partir de que tú tienes 30 datos, se empieza a cumplir lo que se conoce como el teorema del límite central, que a medida que aumenta tu muestra, se va acercando o se va aproximando a una distribución normal de tus datos, ¿sí? No siempre pasa, pero digamos que es un supuesto o un teorema que muchas veces se cumple. Entonces, generalmente son 30, ¿sale? Cuando son inferiores a 30, vamos a decir que son muestras pequeñas. Ahora, eso no hay que confundirlo con las muestras grandes que utilizaríamos en ciencia de datos. Estamos hablando ya de otras cosas, ya estamos hablando de bases gigantescas, ¿ok? Muy bien, pues sí, efectivamente, como mencionaba Gloria, sería una prueba T de student, prueba T para muestras independientes porque tenemos una muestra grande y porque la variable dependiente es de intervalo o razón, ¿sale? Entonces vamos a ver el resultado y vamos a interpretarlo. Ya vamos a ver. Tenemos lo siguiente, ¿sí? Lo importante, yo puedo interpretar muchas cosas, ¿ok? Puedo interpretar la T, ¿sí? La T siempre va a acompañar de sus respectivos grados de libertad, pero lo importante para la toma de decisiones siempre va a ser la significancia, ¿ok? La que estamos viendo acá, que en este ejemplo te dice es menor a 0.001, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos concluir con esta significancia? ¿Me quedaría con hipótesis nula o me quedaría con hipótesis alternativa? La alternativa. ¿Por qué, Gaby? Porque la nula siempre va a plantear, bueno, porque el alfa mayormente es igual a 0.05. Entonces, si se acepta el alfa, perdón, si alfa es menor, se acepta la hipótesis alternativa, y si el alfa es mayor, se acepta la hipótesis. La significancia, no el alfa, la significancia. Perdón, la significancia. Correcto, muy bien, exactamente. Y cuando sucede este caso, cuando yo me quedo con la hipótesis alternativa, generalmente vamos a decir que tuve resultados significativos, ¿sí? Nada más para que no se confundan cuando alguien les pregunta
Cuando les preguntan, ¿tus resultados fueron significativos, sí o no? Es rechazaste la hipótesis nula y te quedas con alternativa. Es lo que te están preguntando. Entonces, a grandes rasgos, aquí rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, los resultados fueron estadísticamente significativos. Es decir, sí me quedé con la hipótesis alternativa que me decía que había diferencias entre grupos. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando nosotros hacemos este proceso es que es para una toma de decisiones y para que lleguemos a una conclusión. Es decir, no me debo de basar solamente en los numeritos. Yo tengo que interpretar qué significan esos números en el contexto del problema que yo estoy teniendo, sea el de mi tesis o el de mi artículo que yo esté haciendo, ¿sí? Entonces, en este caso, acá abajo tenemos 4 interpretaciones, ¿sí? Quiero que las lean y que me digan cuál sería la respuesta correcta o la interpretación que deberíamos obtener según estas opciones, ¿sale? Entonces, sería A de Ave María, B de bendiciones, C de Cristo o D de Diosito. ¿Qué sería? A ver, vamos a ver. Ambos tratamientos son buenos. D. Sí. C. Vamos a ver. Vamos a ver la Yo digo- respuesta. ¿Quién dijo qué? Yo digo C. Ok, vamos a ver. Yo D. La terapia familiar funciona porque era la hipótesis alternativa que estábamos planteando, ¿se acuerdan? Que iban a tener un mayor peso, por lo tanto, estábamos planteando que iba a funcionar con respecto a la terapia usual. Sí, no podría ser que ambos tratamientos son igualmente de buenos porque por la hipótesis alternativa que estamos planteando, ¿sale, Dani? Y pues no podría ser la de Carlos porque pues evidentemente la C era la correcta, es decir, sí estábamos probando que la terapia familiar funciona y que era mejor porque ofrecía mayores pesos. O sea, a lo que voy con esto es que hay que traducir el resultado estadístico en una interpretación que yo tengo que poner en mis resultados. O sea, no solamente pongamos se rechazó la hipótesis nula, sí, pero ¿qué significa que tú rechazas la hipótesis nula? Significa que los maestros que el director lo apoya, ¿no? Están expresando mayor liderazgo docente, ¿sí? Significa que los niños que están en un entorno urbano presentan más alfabetización digital, ¿ok? Según el planteamiento que ustedes estén teniendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces la siguiente prueba. Así vamos a estar jugando con estas pruebas nada más para que vayamos practicando todo esto. Como pueden ver, no está difícil, pero sí es un proceso que tenemos que seguir poquito a poco. ¿Sale? Vamos a ver la siguiente prueba. Bueno, la siguiente prueba que tenemos es una prueba cuando tengo 2 muestras, pero esas muestras ahora son relacionadas. Es decir, son muestras dependientes. Recordemos que 2 muestras son dependientes, apareadas o relacionadas cuando las observaciones de una de ellas condicionan las observaciones de la otra. Ya habíamos platicado que el apareamiento o el emparejamiento, apareamiento estamos hablando acerca de que estamos formando pares, no estamos hablando de, no sé, en el sentido copulatorio, estamos hablando acerca de que vas a agarrar a una persona del grupo A y lo vas a emparejar con una persona del grupo B, ¿sale? A eso nos referimos con apareamiento, formar pares. El apareamiento tiene la finalidad de eliminar el mayor número posible de fuentes de variabilidad mediante la homogeneización de los grupos que vas a comparar. Por ejemplo, es como que yo les haya puesto un examen de estadística antes del curso y después del curso, ¿sí? Algunos de ustedes, por su formación, tuvieron más formación en estadística que otros, ¿no? Por ejemplo, aquellos que son egresados de la Facultad de Educación llevan materias que están
muy relacionadas con aspectos que tienen que ver con análisis de datos, ¿no? Por lo tanto, van a tener ciertos conocimientos. Y otros compañeros que no ven estas aproximaciones, por ejemplo, Carlos, él no ve de una manera tan, o creo que en general no lo ve, ¿no, Carlos? De una manera tan profunda estos análisis, pues obviamente no lo ves, ¿verdad, Carlos? No, para nada. Ok, entonces, por ejemplo, a él, ¿qué es a lo que voy? Sería injusto, ¿no? Comparar a Carlos con cualquier otra persona, porque ya viene de un ambiente o un contexto diferente. Lo justo sería comparar a Carlos consigo mismo, ¿sí? Que tienen como que el Carlos antes del curso con el Carlos después del curso son exactamente iguales, con la única diferencia que el Carlos después del curso, pues ya tomó las clases magistrales del maestro Julio, ¿sí? Entonces, eso es más o menos un diseño de muestras relacionadas. Es un diseño a través del cual yo puedo hacer lo que se conoce como un diseño de pretest post-test. ¿Sí? En notación experimental, generalmente estos diseños los vamos a representar así. No es el único diseño, pero lo vamos a representar así. ¿Sí? Observo, o sea, obtengo un grupo, observo, pongo la intervención y vuelvo a observar el resultado. Ajá. Por ejemplo, tengo una escuela, mido el nivel de acoso, aplico un programa antiacoso y luego vuelvo a medir si eso hizo que disminuya los niveles de acoso. ¿Sale? Muy bien, vamos a hacer la pregunta del millón. Por su cédula de maestría, quiero que me digan por qué este diseño que estoy presentando arriba no es un diseño totalmente experimental. Shirley, tú no puedes participar. O sea, sí puedes participar, pero ya sabes por qué no. Te juro que no había sabido la respuesta antes de la clase de hoy, te lo puedo jurar, pero está bien. Es chafa. Alguien más que no sea Shirley. Si no es Shirley, adelante. ¿Por qué no fue aleatorio? Muy bien, Dani. Dani ya está así, ya nada más gestiona ante la SEP, Dani, y ya puedes pedir tu cédula. Correcto, porque si fuese, para comenzar no tiene otro grupo, ¿no? Tendría que tener otro grupo para que pueda formar grupos aleatorios. Entonces eso hace que técnicamente un grupo o un diseño pretest post-test no sea un diseño de grupos experimentales totalmente hablando, y por lo tanto allá está fallando, falla un poco, no del todo, porque el hecho de que tú compares una persona consigo misma, pues te homogeneiza los grupos, ¿no? Digamos que el pretest está haciendo las veces de grupo control, pero técnicamente no estás aleatorizando el tratamiento y allá tendrías problemas de validez interna, ¿ok? Esto es lo que Campbell y Stanley conocen como un diseño pre-experimental. ¿Ok? Entonces, ustedes agarran los libros de Campbell y Stanley, van a ver varios diseños. Él maneja los diseños pre-experimentales, cuasi-experimentales y experimentales. Y un diseño de pretest post-test en un Campbell y Stanley lo clasificaríamos como un diseño pre-experimental porque se parece, pero no tiene todos los elementos para hacer un diseño totalmente experimental. Falta la aleatorización y falta el grupo control, de manera estrictamente hablando. ¿Ok? ¿Eso ibas a decir, Shirley? Ah, te gana tu momento, Dani. No importa, piensa positivamente. Le diste un momento para brillar a Dani. ¿Ah? Vamos a ver entonces, ¿qué pruebas tengo yo para utilizar cuando tengo un diseño similar a este? Bueno, voy a utilizar la prueba T para muestras relacionadas, ¿sí? Y la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Déjenme ver qué diapositiva sigue porque... Ok, no, antes de esto. Ok. Voy a poner la pizarrita otra vez. ¿Qué hacemos en un diseño de muestras relacionadas? Vamos a retomar el ejemplo que acabamos de poner de las pacientes con bulimia. Me parece un ejemplo interesante, ¿sí? Vamos a suponer que no tuviese un grupo control, que sea un mismo grupo, ¿no? Que serían las pacientes en el tiempo 1, hago la intervención, y las pacientes en el tiempo 2. Entonces tengo a la paciente 1, a la 2, a la 3 y así a la paciente N, ¿sí? Entonces yo tendría el peso de la paciente 1 en el tiempo 1, el peso de la paciente 2 en el tiempo 1
el peso de la paciente 3 en el tiempo 1, así hasta que yo tenga el peso de la paciente N en el tiempo 1. Hago la intervención, ¿no? Terapia familiar, terapia, la que yo sea. Por cierto, spoiler alert, lo que ha demostrado la investigación es que efectivamente la terapia familiar es el mejor tratamiento psicoterapéutico para tratar los trastornos alimenticios. Acá tenemos la paciente 1 en el tiempo 2, la paciente 2 en el tiempo 2, la paciente 3 en el tiempo 2 y así sucesivamente hasta que yo tenga a la paciente N en el tiempo 2. ¿Sale? Y acá viene todo lo que estábamos diciendo la vez pasada con el doctor Canto, que vi que fue un poco confuso, pero acá vamos a llegar a esta parte de a qué nos referíamos con esto. ¿Cómo apareo? ¿Cómo creo pares? Entonces yo tengo que comparar a esta paciente en el pretest con esta paciente en el posttest, a esta paciente del pretest consigo misma en el posttest y así sucesivamente, ¿no? O sea, no puedo comparar a cualquier paciente con cualquier paciente, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hay diferencias individuales, así como puedo tener una paciente que de por sí cuando inició el tratamiento era muy flaquita. ¿Qué tal si tenía una paciente que estaba, pues, purushita, ¿no? Cuando empezó el paciente. Entonces no voy a comparar a cualquiera con cualquiera, sino que voy a compararla consigo mismo, ¿ok? ¿Cómo se hace? A través de una resta, ¿sí? El momento 1 menos el momento 2 de la paciente 1. El momento 1 menos el momento 2 de la paciente 2. El momento 1 menos el momento 2 de la paciente 3. Y así sucesivamente, es decir, a cada momento 1 de cada paciente le voy a restar su respectivo momento 2. Y voy a obtener lo que se conoce como una diferencia. La diferencia la vamos a llamar matemáticamente una D de diferencia, ¿sí? Entonces acá voy a tener la diferencia del paciente 1, la diferencia del paciente 2, la diferencia del paciente 3 y la diferencia así sucesivamente de la paciente N. ¿Sale? Al momento de sacar esas diferencias, estoy apareando. Ya relacioné los datos, si se dieron cuenta. ¿A dónde viene lo interesante? Bueno, vamos a ponerle pesos ficticios. Vamos a suponer que la paciente 1, recuerden que son pacientes bulímicas y anoréxicas. Entonces, vamos a suponer que la paciente 1 pesaba 30 kilos. Y esta pesaba 32 kilos, 33 kilos y esta pesaba 29 kilos, ¿sí? En el peor de los casos, bueno, no sería el peor de los casos. En el menos peor de los casos, donde el tratamiento no funcionara, ¿qué pasaría en el tiempo 2? ¿Cuánto pesaría el paciente 1 si el tratamiento no funcionara? Lo mismo, ¿no? Muy bien, pesaría lo mismo, ¿no? Sería el equivalente, ni ganó ni perdió peso, no funcionó, ¿sí? Lo mismo pasaría con la paciente 2, la paciente 3 y la paciente N, ¿sí? Por lo tanto, cuando no hay diferencias entre los dos tiempos, ¿cuánto debería de dar esa diferencia? 0. Correcto. Si no hubiese diferencia, todas las diferencias debería de dar 0. ¿Sale? Si hubiese diferencias, ya sea que aumenten de peso o hayan disminuido, porque a lo mejor el tratamiento fue iatrogénico y causó efectos inesperados, ¿no? La diferencia sería diferente de 0, ¿no? Podría ser mayor que 0 o menor que 0, pero sería diferente que 0, ¿ok? Y esto es lo que vamos a probar en una prueba T para muestras relacionadas. Vamos a probar que el promedio de las diferencias sea igual a 0, es decir, no hubo cambios, o que sea la nula, o que sea la alternativa que sea diferente de 0. ¿Sí? Y eso es lo que estaba comentando el doctor Canto la vez pasada. ¿Sale? Él te decía, no es lo mismo el promedio de las diferencias, que una diferencia de medias o una diferencia de promedios. Una diferencia de promedio sería el equivalente que este fuese un grupo 1, ¿no? Todas estas puntuaciones y voy a tener el promedio del grupo 1. Y este sería el grupo 2 y todas estas puntuaciones le saco un promedio y va a ser el promedio del grupo 2. Entonces el doctor Canto decía, no es lo mismo la media de las diferencias que la
diferencia de medias. A eso se refiere. ¿Ok? Ahora, así es como planteamos una hipótesis de diferencias de grupos relacionados. En la práctica, la hipótesis o la conclusión que hacemos es exactamente igual que con una prueba T para muestras independientes. ¿Por qué? Pues porque simplemente es un despeje. Vamos a ver rápidamente, nada más para entenderlo. Esta es la hipótesis nula del ejemplo anterior. Tenemos que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, ¿sí o no? Si yo paso esto del otro lado, ¿cómo pasaría? Pues no me lo dice acá, pero acá tiene un signo positivo. Por lo tanto, pasa restando. ¿Sí? ¿Y qué queda del otro lado de la igualdad? ¿Qué queda del otro lado de la igualdad? 0. 0. Así es, no queda nada. Y nosotros ya dijimos que la diferencia lo podemos llamar D. Por lo tanto, esto es una diferencia. Por lo tanto, esto es delta igual a 0. Por eso la hipótesis nula de una diferencia de grupos relacionados lo podemos interpretar exactamente igual y escribir igual como si fuese de muestras relacionadas, perdón, independientes. ¿Sí? Lo que cambia es el diseño metodológico. ¿Sale? Simplemente es un despeje. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien, vamos a ver entonces, ya entendimos la hipótesis que plantea. La hipótesis, por lo tanto, que va a plantear este diseño en la hipótesis nula es que delta es igual a 0 versus la hipótesis alternativa que delta es diferente de 0. ¿Sí? Nuevamente acá en la hipótesis alternativa yo pudiese ser más específico. Pudiese decir que delta es mayor que 0 o delta es menor que 0. Acá nada más yo tendría que estar consciente de quién le está restando a quién para saber si va a ser mayor o va a ser menor lo que yo espero. ¿Sí? Pero lo puedo plantear igual como menor o mayor que 0. Ahora, la notación se importa, porque si lo planteo de esa forma, alguien que sepa de estadística va a entender, ok, me está planteando la hipótesis delta es igual a 0, por lo tanto utilizó un diseño de grupos relacionados. Si hubiese planteado la hipótesis nula de que el promedio del grupo 1 es igual al promedio del grupo 2, alguien diría, ok, me está planteando un diseño de muestras independientes. ¿Ok? Entonces, la nomenclatura se importa. Entonces, vamos a ver qué puedo hacer. Cuando tengo muestras relacionadas, tengo dos aproximaciones. Tengo la prueba para muestras, prueba T para muestras pareadas, relacionadas o dependientes. La uso para comparar medias. Me pide que los grupos o la variable sea dependiente entre sí, pero eso es un diseño metodológico, ya lo vimos, ¿no? Es que se le saque la puntuación a las mismas personas o que el diseño me permita aparear a una persona de un grupo con otra persona del otro grupo. ¿Ok? Y lo otro que me está pidiendo es que se acuerdan que sacamos unas diferencias. Sacamos la diferencia 1, diferencia 2, así, etcétera, hasta la diferencia 3. Diferencia n, perdón. Bueno, la prueba T para muestras relacionadas ya no me está pidiendo que los grupos se distribuyan normal, sino que la diferencia se distribuya normal. ¿Sí? Es lo que quiere la prueba T. Que la diferencia se distribuya normal. Por eso la prueba T, al estar asumiendo una distribución conocida, me pide normalidad. Adelante, Gaby. Esa se hace con la misma prueba, ¿no? Para el otro grupo Sí, así es. Creo que era la de... Ahí se me fue el nombre. Exactamente, sería con Kolmogorov-Smirnov o con Shapiro-Wilks. ¿Sale? Ok, gracias. De nada. Wilcoxon sería el equivalente, ¿no? A la prueba T para muestras pareadas, pero no paramétrico. Compara nuevamente medianas, por eso te pide comparar variables a nivel ordinal. Y lo único que te está pidiendo es que las variables o el diseño sea un diseño de grupos dependientes. Es todo. ¿Sale? El nombre completo realmente es prueba de rango con signo de Wilcoxon. ¿Sale? Wilcoxon era un químico. En sus mediciones él tenía muchos datos atípicos y él dijo, oye, ¿sabes qué? Lo que hizo William Gosset no me sirve. ¿Por qué? Porque William Gosset en sus análisis no tenía datos atípicos. Yo sí.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues utilizar la mediana, porque acordémonos que la mediana no es sensible a datos atípicos. Y funciona a partir de la transformación por rangos. Sería el equivalente a aplicar una prueba T para muestras pareadas, pero en vez de utilizarlo a la variable original, se lo aplica a la transformación por rangos de la variable. Bien, vamos a ver entonces un ejercicio más. Bien, vamos a pedirle a Lady Gabriela que lea este ejercicio, por favor. Ok. En Florida, un maestro de matemáticas deseaba determinar si ofrecer un diccionario bilingüe para estudiantes migrantes con dominio limitado del inglés mejora los resultados de las pruebas de matemáticas. Se seleccionó a un pequeño grupo de estudiantes en igual a 10. Los estudiantes se les dio 2 exámenes de matemáticas. Cada prueba cubrió el mismo tipo de contenido de matemáticas. Sin embargo, se proporcionaron a los estudiantes un diccionario en la segunda lengua. ¿Qué prueba es la apropiada para determinar qué condición de prueba dio como resultado una puntuación más alta? ¿Qué conclusión se obtuvo si se considera utilizar alfa igual a 0.05? Muy bien. Adelante, las 4 preguntitas, ¿no? Las variables y su nivel, la pregunta, la hipótesis y la prueba que deberían de aplicar. 5 minutitos o menos. Dicen basta, acuérdense. Ok, Google, pon el temporizador en 5 minutos. Ok, 5 minutos. Aquí vamos.
Listo. Basta. Deberíamos hacer así con un basta de estadística. Lo único malo es que en la grabación van a haber 5 minutos de silencio. Basta. Bien. Ya van 2. Se acabó el tiempo. Ok, Google, cállate. ¿Cómo van? ¿Listes? Listos. Muy bien, Dani. Ya está Dani, Gloria, Gaby. Falta Chile, Eli, Carlos y Alberto. Ya. Eli ya está. Chile ya está listo. Ya está, apagó su luz. Ya está listo hasta para dormir. Se fue la luz del Ya. Muy bien, Carlos. José, ¿ibas a comentar algo? ¿Ya está? Sí, ya está. Perfecto, muy bien. Vamos a ver entonces. Estas son las respuestas propuestas. ¿Sale? Recuerden que la esencia debe de estar igual. Puede variar algún término que hayan utilizado. A lo mejor llamaron a la variable de forma diferente. Mientras hayan encontrado la esencia, es lo importante. ¿Qué variable debieron haber encontrado? ¿Ok? Uso de diccionario, porque es con o sin diccionario. Y la otra variable es la calificación, que debieron haber identificado que es intervalo o razón. Cualquiera de los dos da igual porque es numérico. ¿Sale? ¿Alguien identificó una variable diferente o identificó las variables de manera diferente? Estoy casi seguro que sí, porque acaso le sucede en este ejemplo, pero díganme. ¿Todos encontraron lo mismo? Yo sí, las mismas. Muy bien. Dani. En calificación, bueno, no lo puse así, pero puse desempeño de la prueba. Y pues sí puse intervalo porque pues vi que había números, ¿no? Pero pues ya lo puedo colocar como calificación. Ok, muy bien. Yo quedé con lo mismo, pero los resultados de la prueba, nuevamente, yo pienso que serían de razón. Técnicamente, acá hay toda una discusión en cuanto a las calificaciones, en el sentido de que sí hay un 0 en las calificaciones, pero de hecho, si somos estrictos, lo que te dice toda la discusión teórica acerca del tema es que las calificaciones en realidad son ordinal. ¿Por qué? Porque no se puede juzgar la razón. Es decir, un alumno que sacó 80 no sabe el doble ni tiene el doble de desempeño que un alumno que sacó 40. Ajá. Entonces, sí se consideraría intervalo. Aún con... En la práctica lo solemos considerar de intervalo. Tiene varias propiedades matemáticas según los estudios de simulación que se comporta como si fuese una variable intervalo. Pero la gente muy estricta, ¿no? Los investigadores educativos muy estrictos, ¿cómo se llama? Lo consideran ordinal. Ah, ok. Gracias. Bien. Maestro, perdón. ¿sí? ¿Cuál era la otra que con la que te podías confundir? Que me hayan puesto calificación antes del diccionario y calificación después del diccionario, ¿no? O con diccionario y sin diccionario. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Cuál sería entonces el objetivo de la pregunta de investigación, José? A ver, ¿tú qué pusiste, José? ¿Perdón? ¿La pregunta o el objetivo?
¿Qué planteaste? El objetivo. Ok, Determinar si los estudiantes con diccionario de inglés tienen mayor puntuación en las pruebas de rendimiento académico. ok. ¿Quién me dice cuál es el pequeño error que tiene el objetivo que planteó Alberto? Que ya está suponiendo. Correcto, Eli. ¿Y eso entonces qué sería? Hipótesis. Exactamente. La pregunta o el objetivo, Alberto, tiene que estar general, genérico. No debe dejar en claro qué es lo que espera encontrar el investigador. ¿Sale? Entonces sería, tienen diferencia en la puntuación. O sea, determinar si existen diferencias, ¿no? Y tú lo puedes mencionar. Yo lo planteo de forma diferente. Yo lo planteo como cuál es el efecto del uso de un diccionario en las calificaciones de estudiantes con dominio limitado del inglés. Porque el efecto podría ser nulo, ¿sí? Pero lo podrías plantear así como tú dices, ¿no? Determinar si existen diferencias en el uso del diccionario y, ¿no? Con los alumnos cuando utilizan un diccionario que cuando no utilizan un diccionario. Adelante, Gloria, y luego Lady. Yo puse comparar los resultados de la prueba de matemáticas y shalala, ¿no? De los alumnos que usan el diccionario versus los que no usan. ¿Está bien? Sí, está bien, porque no me estás diciéndome las dos variables y no me estás diciendo qué es lo que esperas. ¿Sale? Y empiezas con un verbo. Lady Gabriela. Yo tengo una duda con la palabra efecto. Lo que pasa es que me acuerdo que cuando teníamos las clases de seminario, la doctora Edith decía que esa palabra no se debe usar, no sé qué, porque, o sea, estaría implicando que hubo allá, ¿cómo se le dice? Que fue experimental, ¿no? Yo he entendido que la palabra efecto solo aplicaba para, ¿cómo se le dice? Investigaciones experimentales. Muy buena observación, Gaby. De hecho, precisamente por eso lo estoy diciendo. Mis diseños son mañosos. Si ustedes se dan cuenta, en todos los diseños que estoy poniendo hay una intervención. Entonces, técnicamente, en los diseños que yo estoy poniendo sí puedo poner un efecto. Si no hubiese, yo lo que podría es cuál es la relación entre el uso de un diccionario con las calificaciones, bla, bla, bla. Aunque no sea un experimento puro, porque pues... No, Campbell y Stanley te menciona que el efecto lo puedes estimar a partir de diseños preexperimentales, cuasi experimentales y 100% experimentales. Ok, gracias. De nada. Adelante, Dani. Maestro Julio, este caso que se presentó sería entonces un preexperimento, como mencionó al principio. Correcto. Y por eso está usando la palabra efecto. Exactamente, así es. Currículo oculto, le estoy enseñando a identificar inferencia causal. Ok, gracias. Muy bien, vamos a ver entonces cuál sería entonces la... Bueno, ya que está participando Dani, adelante Dani, dime cuál sería la hipótesis que tú crees. Ok, voy a leer. A ver si está bien. Existen diferencias significativas entre el uso del diccionario bilingüe al emplear en una prueba de matemáticas. Pero creo que está muy general, la verdad. No es que esté muy general, es que no me queda clara cuál es la otra variable, Dani. Me queda claro que una es la intervención, el uso del diccionario. Pero ¿y la otra variable, Dani? La prueba, ahí va otra vez. Existen diferencias significativas al uso del diccionario bilingüe al momento de realizar una prueba de matemáticas. Yo pondría más bien los resultados, ¿no? De la prueba. Porque la prueba como que no es una variable dependiente. Los resultados obtenidos a partir de la prueba sería. Sí, sabía, maestro. ¿Alguien lo planteó de otra manera? ¿Su hipótesis que quiera compartir? Yo. A ver, Eli Ruiz. Yo puse, el uso del diccionario bilingüe incrementa la calificación de las pruebas de matemáticas de estudiantes con dominio limitado del inglés. Muy bien, Eli, exactamente, ¿no? O sea, deja muy claro. El de Eli me gusta particularmente porque no solamente deja clara cuáles son las dos variables, le pone la parte contextual de la muestra y tercero, especifica hacia qué dirección la diferencia, porque en este ejemplo en particular, la información que nos da sí nos permite hacer esa información, ¿sí? Yo lo puse de la siguiente manera.
cuando los estudiantes utilicen diccionario tendrán una calificación mayor que cuando no utilicen un diccionario. Sin embargo, el que puso Eli está totalmente correcto y nada más está parafraseando algunas cuestiones que yo puse. ¿Correcto? ¿Y cuál sería la prueba que deberíamos de utilizar, Gloria y Anet Calderón Loesa? Sería la prueba de Wilkinson. ¿Por qué? Porque estamos hablando de variables ordinales y estamos trabajando con un grupo de alumnos. Bueno, en realidad la variable es intervalo, es numérica, ¿no? Porque Perdón, es la calificación. Sí, es intervalo. Pero la muestra es pequeña, ¿sí? Y como la muestra es pequeña, no puedo utilizar estadística paramétrica. Entonces me quedo con la no paramétrica. Que en este caso sería la prueba de rango con signo de Wilcoxon. Entonces vamos a interpretar el resultado. Esta interpretación se la vamos a dejar a Sheila y ahora sí, se muere por ganas de participar. Ya hasta encendió la luz de su cuarto. Entonces, adelante, Sheila. Tienes que interpretar la significancia. ¿Me puedes recordar cuál era el alfa que estaban usando en el trabajo? Guay, no me acuerdo, pero era .05, ya me acordé, porque lo leyó Gaby. Bueno, si es .205 y el es .05, .205 es más grande. 201, ¿qué 205? 201, perdón. Entonces se acepta la nula. Muy bien. Entonces el resultado no fue significativo. ¿Sale? Entonces, ¿cuál de las opciones que tenemos allá sería aquella que me permite concluir, según mis hipótesis y el procedimiento y el problema, la respuesta correcta? ¿Sería A de Ave María, B de bendiciones, C de Cristo o D de Diosito? A. Ok. ¿Alguien está de acuerdo con Gaby? ¿Alguien piensa diferente que Gaby? Sí, yo estoy de acuerdo. Muy bien. José está de acuerdo. Igual, de acuerdo. Igual la letra. Igual de acuerdo. Ok. Pues muy bien, porque es lo que concluimos, ¿no? Como los resultados son iguales en ambas condiciones experimentales, pues técnicamente, y como no encontramos diferencias estadísticamente significativas, lo que podríamos concluir es que da igual tener un diccionario o no. ¿Vale? Está chido, ¿sí o no? Adelante, Dani. Perdón, una pregunta rápida. En cuestión de identificar qué prueba emplear, tal vez me perdí un poco, pero yo me estoy basando mucho en el tamaño de la muestra. Sé que tal vez lo vimos la clase pasada, pero nada más recuerdo que para determinar si es paramétrica o no paramétrica era el tamaño de la muestra, si tiene una distribución normal y si igual era muestra probabilística o no, así como la independencia y la homogeneidad. Sin embargo, las paramétricas eran nada más las que son nominales, ¿no? Y ordinales. Las no paramétricas, y las paramétricas eran intervalo y razón. Ahí es donde me perdí un poco, porque como veo que lo coloca igual, no recordaba el tipo de medición como criterio para usar una prueba paramétrica o no paramétrica. Ok, perfecto. Muchas gracias, Dani. Sí, Gracias. es una muy buena observación la que tú haces. Siendo sinceros, estoy haciendo una sobresimplificación del proceso. O sea, hay que tomar en cuenta también si se distribuyó normal o si se cumplió la igualdad de varianzas. Acá estamos asumiendo de que se están dando, ¿no? En este caso. Ok. Pero sí es importante esto. Recordemos que como la mayoría de las veces me pido una distribución normal, para que mi variable se pueda distribuir normal, tiene que ser al menos intervalo o razón. Por eso lo estoy equiparando al nivel de medición. Aunque no basta perfecto. con solo eso, ¿sale? Sí, muchas gracias. Ya De que más nada, claro. Déjeme ver dónde me quedé. Aquí. ¿Ok? Entonces sería la A. ¿Alguna otra duda? ¿Algo antes de pasar al siguiente punto? Bien, ¿qué les parece esto? Si no hay más dudas, vamos a ver más de 2 grupos, pero esto ya lleva un poquito de tiempo
y sí me gustaría explicarlo con calma. Entonces vamos a tomar el descansito de ahorita. Son exactamente, faltan 5 minutos para, no 5 minutos, para unos minutitos para las 5. Entonces vamos a regresar 5, 10 minutitos nada más, porque si nos lleva, tengo miedo que no terminemos el temario, que yo creo que sí, pero se los quiero mostrar con Jamovi por cualquier cosa. Entonces, quiero que terminemos de ver la teoría y que nos dé oportunidad de ver la práctica con el software. Entonces vamos a regresar en 10 minutitos. ¿Les parece? A las 5:10 nos volvemos a conectar y volvemos a comenzar la grabación. Voy a parar aquí la grabación